Buenas tardes a todos y a todas. Mi idea es hacer una introducción a la situación política en Argentina. Voy a tratar de desarrollar tres aspectos, tres puntos, si me da el tiempo. Un primer punto vinculado a una especie de principio de comprensión o de caracterización global de la irrupción de la extrema derecha en la Argentina. ¿A qué responde? ¿Cuáles son sus raíces sociales? ¿Y cuál es la naturaleza de la amenaza que enfrentamos? Un segundo punto, sobre todo si me da el tiempo, podría saltearlo si me lleva mucho el primero, que es un debate que siempre se vuelve pertinente cuando irrumpe la extrema derecha, que es la relación entre si la extrema derecha y el fascismo histórico, ¿no? O si las nuevas formaciones de extrema derecha suponen una amenaza de tipo fascista. Yo quiero decir algunas cuestiones al respecto. Y por último, dar algunas indicaciones de orientación política de cómo para mí la izquierda radical, la anticapitalista, tiene que responder a esta amenaza que significa el ascenso de Milei y de la extrema derecha. Bueno, empiezo. Es evidente que irrumpió de forma abrupta e inesperada una candidatura que condensa todas las características de la extrema derecha contemporánea, de la derecha alternativa, como la llamemos. La condensa y a su vez le agrega algunos factores peculiares, nacionales. Algunos tienen que ver con sus cualidades personales. No sé si conocen el sujeto en cuestión, ¿no? Como cierto exotismo, ¿no? Una persona extravagante, ¿no? Si pensamos que con Trump y Bolsonaro habíamos llegado como a la cima de líderes estúpidos, vino Milei y subió un poquito el listón. Pero hay otros rasgos nacionales que son menos superficiales, que tienen que ver con algunas cualidades de la situación política argentina en los últimos 20 años y algunas cualidades de la situación económica argentina de los últimos años, que creo que le dan una característica específica al posible ascenso de la extrema derecha al gobierno. Una pequeña digresión general, muy cortita, que es que, en mi opinión, la extrema derecha es, en primer lugar, el fenómeno político subproducto de la crisis del 2008 más consistente, ¿no? Es la corriente política más resiliente, más duradera, la gran novedad política que surgió luego de la crisis del 2008, lo que parecía inicialmente pequeños fenómenos inesperados, el triunfo de Trump en 2016, después el triunfo de Bolsonaro, finalmente fue una avalancha, ¿no? Eh, donde tal vez tengamos que pensar que no solo se trata de la emergencia de una corriente política nueva, sino de una tendencia estructural de de la democracia capitalista a la crisis, ¿no? Que si tal vez 4 décadas de neoliberalismo lo que nos está dando es una tendencia al socavamiento de las condiciones materiales de sustentabilidad de la democracia capitalista. Dicho esto, hay diferencias con... Bueno, no quiero hacer esta digresión muy larga, pero aún si es una corriente política muy consistente y muy resiliente, ¿no? Le ha ganado la batalla a las nuevas formaciones de izquierda, ya quedó un poco lejos, ¿no? Podemos, Syriza, las primaveras árabes, Corbyn, Sanders, y sin embargo la extrema derecha sigue creciendo o sigue resistiendo. Hay dos diferencias claves con el periodo entre guerras. Adelanto un tema que después puedo volver. Una es que por el momento no vemos fenómenos de cambio de régimen político, ¿no? Crece el endurecimiento autoritario de los estados, crece la extrema derecha, crece la amenaza, pero con algunas excepciones, podemos pensar Bukele en Centroamérica, Duterte en Filipinas, algún que otro caso más, no vemos fenómenos de cambio de la naturaleza del régimen político como si vimos en el periodo entre guerras. Incluso más, lo que no vemos es que se logren estabilizar estas formaciones, ¿no? Trump gobernó un periodo, Bolsonaro gobernó un periodo, entonces todavía, para compensar, estamos frente a un fenómeno político muy consistente y por otro lado todavía no estabilizado y en desarrollo. Cierro la digresión y retomo la situación nacional argentina. ¿Más cerca? ¿Más lejos? ¿Ahí? ¿Ahí se escucha bien? Ok. Bueno, voy a empezar por las noticias recientes y después me voy a remitir más a los análisis de fondo. Todos vimos con sorpresa la elección del 13 de agosto, que fueron las elecciones primarias donde irrumpe la figura de Milei, donde todos esperábamos una elección en torno al 15-20%, Milei saca el 30%, sale primero y se coloca como a las puertas del poder en Argentina. Para parafrasear a Trotsky, lo que parecía imposible, de golpe pareció inevitable en el transcurso de 24 horas. Eso subjetivamente para la población argentina fue de un estrés enorme, ¿no? De golpe nos levantamos en un país nuevo.
Pero el 22 de octubre fue la elección general y ya hubo algunas contratendencias que hay que analizar, ¿no? Hubo una nueva sorpresa, ¿no? Si la sorpresa del 13 de agosto fue la gran victoria, la gran elección de Milei, el 22 de octubre, es decir, la elección general, la sorpresa fue la gran elección o la gran recuperación del peronismo. Que se impongan sorpresas tal vez es un dato que está indicando cambios significativos y una cierta inestabilidad o cierta liquidez del estado de ánimo popular. Y repaso los números para que se tengan en cuenta. Massa sacó 36-37%, Milei sacó 30% y Patricia Bullrich, es decir, la candidata de la derecha tradicional, sacó 24%, si no me equivoco. En 3 semanas, el 19 de noviembre, vamos a tener el segundo turno, donde se van a enfrentar Massa y Milei, en lo que yo creo que va a ser un final abierto. Las encuestas dan prácticamente un empate técnico y bueno, ahora podemos analizar si hay tiempo, algún elemento de pronóstico sobre las tendencias que parecen más probables. Cuento algunas cositas novedosas de la situación. La derecha tradicional, que salió tercera y quedó fuera del segundo turno, se dividió y la fórmula presidencial encabezada por Patricia Bullrich y el expresidente Macri, es decir, dos figuras de un peso político enorme, rompen la coalición de derecha y le dan su apoyo a Milei. Esto, para que sepan, fue anticipado por una etapa de The Economist, que es un poco como esas publicaciones. Hay una frase que dice, en The Economist la clase dominante habla consigo misma en términos bastante sencillos y claros. Es bastante interesante leer lo que sale ahí. Pero poco tiempo después de la elección hay una etapa donde dicen, un mes antes habían dicho, Milei es un peligro para la democracia argentina. Después de la elección dicen, este es el peor resultado electoral, ¿no? Con una recuperación del peronismo y la derecha tradicional saliendo tercera. Y el mal resultado de Milei permite pensar, o mejor dicho, obliga a pensar en la necesidad de una coalición entre la derecha y la extrema derecha, donde Milei sea el candidato, pero la estructura, el programa, los vínculos con las clases dominantes, lo suministra el macrismo, es decir, la derecha tradicional. Esto que salió publicado unos días después, se consolidó con esta ruptura dentro de la derecha y este pasaje de Macri, Patricia Bullrich a la coalición de la extrema derecha. Efectivamente, lo que intenta Macri es suministrarle algo así como normalización burguesa, ¿no? Limarle los aspectos más extravagantes del programa. Ya no hablemos la venta de niños, la privatización de las calles, estas cosas no son implementables en el planeta Tierra, sino la dolarización, por ejemplo, ¿no? Que es una propuesta muy inviable y las clases dominantes en general no están interesadas. Pareciera que hay un proceso de redefinición programática para constituir un programa de una coalición de derecha dura pero más convencional. La derecha está suministrando estructuras partidarias y militantes como para garantizar la elección del 19 de noviembre. Y esto, ¿no? Vínculos con las clases dominantes, vínculos con el sistema político que favorezcan un proceso de normalización de Milei. Para que sepan, todo otro sector de la derecha no acompaña esta movida y posiblemente está dando una especie de apoyo implícito a Massa. Así que las clases, la burguesía internacional, si tomamos a The Economist, está más o menos dividida. En Estados Unidos, Trump está con Milei, Biden está con Massa, y las clases dominantes argentinas también tienen una división con todavía un predominio bastante significativo en el poder económico del apoyo a Massa, ¿no? Milei todavía parece como una especie de aventura para las clases dominantes que hace que lo miren con una cierta desconfianza. Bueno, dicho todo esto, ¿cuáles fueron las razones que nos llevaron a esta irrupción sorpresiva de una figura de las características de Milei y más en general de la extrema derecha? Se ha escrito mucho estos días, estos 2 meses, hay muchas razones y cosas para analizar, por ejemplo, la tendencia a la individualización de la fuerza de trabajo en los trabajos tipo Uber, ¿no? O sea, la uberización de toda la nueva economía que surge sin vínculos sindicales, sin vínculos con el Estado. Bueno, es un punto a analizar. Cambios sociológicos más larga data en la fuerza de trabajo, en la clase trabajadora, sería un punto a analizar. Impacto subjetivo de la pandemia, hubo una experiencia de restricción a la libertad que permitió la emergencia de una especie de
tendencia liberal autoritaria, bueno, podría ser. Ahora, yo creo que el aspecto central es mucho más sencillo, se puede analizar del materialismo más vulgar, que es que Argentina vive desde hace más de 10 años un estancamiento económico muy significativo. Es decir, casi 12 años, desde 2011 más o menos, la economía argentina entró en una fase de estancamiento. Eso en los últimos 6, 7 años implicó un deterioro del salario real muy significativo, ¿no? Además, todo este periodo de crisis, que tiene rasgos de crisis inflacionaria y deterioro de los ingresos populares, abarcó, y esto es clave, a las dos coaliciones gobernantes, es decir, a la derecha y al kirchnerismo. Y finalmente, una crisis tan duradera que afectó a las dos coaliciones se transformó en una crisis de representación más general. Creo que este es el elemento principal que explica la emergencia de una figura exterior al sistema político y con estas características. Ahora, hablando de la crisis de representación y pensando en la crisis de representación como algo más que una crisis política, que una crisis institucional, sino una ruptura más de fondo entre los representantes y los representados, hay que enfatizar un aspecto que es la crisis del peronismo, ¿no? Acá aparece esta figura mitológica de la política argentina que nadie entiende muy bien, que es como enigmática, no solo en el exterior, nosotros tampoco, pero bueno, sepamos, hay que saber algunas cosas. El peronismo no es un partido como cualquier otro, tiene unas raíces sociales enormes, es el cuerpo celeste en torno al que orbita todo el sistema político argentino desde 1945, tiene una capilaridad social y estatal enorme y una gran capacidad de resiliencia. Desde la transición democrática, es decir, de la restauración democrática del 83, podríamos discutir antes el peronismo en los 70, pero eso ya es otro debate. Si nos circunscribimos a los últimos 40 años, el peronismo funcionó por esas cualidades, por su vínculo con el movimiento de masas, como el partido del orden. Es decir, si Argentina tiene, y si tuviera tiempo esto puedo explicarlo más ampliamente, una especie de tendencia estructural a la crisis orgánica, después retomo este término de Gramsci, pero para decirlo de forma más sencilla, una tendencia a crisis agudas económicas y políticas, el peronismo siempre fue el factor que vino a amortiguar la última barricada que limitaba la tendencia a la crisis, ¿no? Entonces, en 1989 tuvimos una hiperinflación, vino el peronismo, Menem tomó el poder y estabilizó la situación con un plan de convertibilidad y fue la versión neoliberal de las políticas neoliberales en Argentina. En el 2001 hubo una gran recesión que duró 4 años, una rebelión popular, vino el kirchnerismo con otro signo político, pero también logró con su capacidad para estatizar el movimiento de masas y generar algunas concesiones sociales, darle vida nueva a la dominación política. En el 2019, o 2018-2019, con la crisis del macrismo, también reapareció el kirchnerismo o este nuevo peronismo y logró contener la situación. Lo que nos tenemos que preguntar hoy es qué pasa cuando entra en crisis el partido que funciona como un factor atenuante de la crisis, ¿no? Eso es una de las preguntas que está rondando la situación. Yo me atrevo a decir que hasta cierto punto la crisis del peronismo, por estas cualidades que tiene, es una crisis del Estado en cuanto tal, al menos incipientemente, ¿no? Y acá adelanto un punto que es fácilmente generalizable a todos nuestros debates. Emerge una extrema derecha con base de masas solo cuando hay una ruptura más o menos significativa entre las clases populares y el instrumento político que las clases populares sentían como propio, ¿no? Eso permite que o bien la extrema derecha penetre de forma directa, como pasó en algunas capas de los sectores populares argentinos y en otros países, o bien que pasen a la abstención, a la desafección política. Pero cuando se rompe esa frontera es cuando empiezan a emerger estos síntomas mórbidos, para utilizar la expresión habitual. Bien, entonces, yo creo que la elección del 13 de agosto nos puso a las puertas, es decir, la elección donde el peronismo hace su peor elección histórica y irrumpe Milei, nos puso a las puertas de una crisis orgánica del Estado. Me valgo de este término de Gramsci que refiere a una crisis general de la autoridad estatal, ¿no? Que empieza como una crisis de representación, pero que tiende a extenderse a todas las mediaciones de la sociedad civil en la medida que se profundice, y que en último término es una crisis de hegemonía, es decir, de la dimensión consensual de la dominación,
y finalmente una crisis de la capacidad de dirección de la clase dominante de la sociedad, al menos por medios convencionales, ¿no? Yo creo que estamos, tal vez no directamente ahí, pero sí orillando una crisis de esas características. Entonces, crisis económica que se transformó en crisis de representación, o más en general, por la mediación de la crisis del peronismo en una crisis orgánica, una crisis de hegemonía, o al menos incipientemente. Y un último factor que es un poquito más difícil de analizar es que en los últimos años se generalizó en Argentina una caracterización del último periodo político que describe el periodo que se abre en el 2001 como un empate hegemónico, ¿no? Eso remite a la categoría de Gramsci, de empate catastrófico, bueno, no sé si la expresión estricta de Gramsci es empate hegemónico, pero en la literatura argentina, en los análisis argentinos, sobre todo sobre el periodo 55-76, un gramsciano argentino muy famoso que se llamaba Juan Carlos Portartiero acuñó este término para describir ese periodo. Es decir, el periodo que va, no sé si todos conocen más o menos la historia argentina, pero la voy a ir mencionando a poco, en todo caso después evacuamos dudas, que va desde el golpe contra Perón en el 55 y la dictadura militar en el 76. Es decir, todo ese periodo, con eso, casi 20 años, más de 20 años, es un periodo de una gran inestabilidad y ascenso y descenso de movimiento de masas y golpes y restauraciones democráticas parciales, etc. Algunos analistas analizan el periodo surgido en 2001 como algo que se parece en algún sentido a esto. ¿En qué sentido? La rebelión de 2001, uno diría, acá es parecido al 15M, yo diría, tuvo una magnitud superior. Emergió de ahí unas relaciones de fuerza que podríamos llamar paradójicas. Es decir, por un lado, lo suficientemente fuertes para el movimiento de masas como para bloquear la ofensiva de la burguesía, para bloquear los intentos de ajuste, pero no lo suficientemente fuerte como para imponer un proyecto propio. Según la fórmula habitual del empate hegemónico, esto se podría denominar de la siguiente manera. Cada bloque en disputa tiene la fuerza suficiente para bloquear el proyecto del otro sin tener la fuerza suficiente para imponer el propio, ¿no? Yo creo que esta descripción, se puede analizar detalles de esto, pero esta descripción en principio da una imagen de los últimos 20 años argentinos, ¿no? Donde bajo el sello de la rebelión popular del 2001, en cierto modo los fenómenos políticos que le sucedieron fueron una especie de homenaje a las relaciones de fuerza que ahí habían emergido. En primer lugar, el kirchnerismo, que logra restablecer la dominación política a través de unas grandes, no sé si grandes o pequeñas, pero significativas concesiones sociales. E incluso el macrismo, es decir, la derecha, cuando quiere retomar las riendas del poder del Estado y aplicar un neoliberalismo más duro, uno ve que los primeros años del macrismo son muy suaves, son muy inseguros, ¿no? Tienen mucho miedo a la movilización social. Ahora, ¿qué es lo que me parece importante agregar respecto a esta cuestión? ¿De qué hilo me interesa tirar respecto a esta idea de empate de características catastróficas de las que hablaba Gramsci? Que es que Gramsci lo que analizaba cuando analizaba empate hegemónico es que las fuerzas empatadas no pueden estar eternamente empatadas, ¿no? Hay una cierta tendencia al agotamiento de las fuerzas contendientes, ¿no? Eso lo vemos en Argentina, ¿no? Las dos fuerzas que están en disputa, es decir, lo vemos en la clase trabajadora en desafección política, desmovilización, porque en la medida en la cual solo se puede bloquear el proyecto del otro, se empieza a encontrar un callejón sin salida, un cierto agotamiento, un cierto cansancio social, una tendencia a la crisis económica, por ejemplo. Y en términos de la clase dominante se ve en la crisis de los instrumentos orgánicos tradicionales, es decir, la crisis de la derecha, y más en general en esta tendencia a la crisis de hegemonía, ¿no? Entonces, Gramsci que decía, cuando dos contendientes batallan durante mucho tiempo, se generan las condiciones para que emerja una figura exterior que tenga efectos catastróficos sobre los contendientes porque pueda superar ese impasse por medio de una salida, Gramsci decía, cesarista, retoma los análisis de Marx sobre el bonapartismo, ¿no? Una salida con una figura exterior, con un ejercicio muy personal del poder, etc. Esto me parece importante porque empieza a perfilar una hipótesis, que es que Milei no sea una figura extravagante, un momento coyuntural, sino que represente la posibilidad de darle una salida a este empate social que dominó la Argentina en los últimos 20 años en clave reaccionaria, ¿no? Porque Gramsci también hablaba, no todos los cesarismos son iguales, hasta cierto punto el kirchnerismo es un cesarismo progresivo, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en eso. Entonces este es un tercer elemento
que creo que hay que incorporar al cuadro del análisis de Milei y de la extrema derecha. Pero hay uno más, que creo que también es una peculiaridad argentina y que agrava o enfatiza el riesgo que estamos enfrentando, que es la extrema fragilidad económica de la situación argentina sobre la base de una situación de espiralización inflacionaria, ¿no? Argentina orilla una hiperinflación, ¿no? No quiero meterme con números, pero estamos en 140% de inflación anual, más o menos, que puede transformarse en el doble en poco tiempo, si se liberaran algunas medidas restrictivas, etc. Y las hiperinflaciones tienen efectos políticos catastróficos, ¿no? Hay una famosa frase de Perry Anderson que la enuncia en Buenos Aires en 1992, es decir, un año después de que termine la hiperinflación argentina, donde dice: hay un equivalente funcional a una dictadura militar para introducir por medios no coercitivos medidas antipopulares en una población. Es decir, un equivalente funcional que aterroriza a la población al nivel de una dictadura militar. ¿Eso qué es? La hiperinflación. La hiperinflación muchas veces no se tiene conciencia, ¿no? Pero es una crisis aguda de la sociedad y del vínculo social como tal, ¿no? Porque la moneda es la mediación de nuestros intercambios, no solo de nuestros intercambios como mercantiles, sino de todos, ¿no? Su disolución hasta cierto punto es una crisis general de la sociedad, voy a decirlo de manera muy prosaica, que enloquece a la sociedad. Entonces, la tendencia de las sociedades, luego de fenómenos hiperinflacionarios, a pedir que venga alguien a poner orden, sea cual sea, pero a poner orden, es muy grande, ¿no? Uno podría remitirse, el ejemplo clásico es la hiperinflación alemana de los 20 y lo que sucedió en los años 30 en Alemania, que todos conocemos, pero para poner un ejemplo más cercano, uno podría pensar el Perú de los 80. El Perú de los 80 es casi una copia de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Una larga fase de estancamiento con fenómenos inflacionarios que termina en una hiperinflación, y en ese contexto aparece una figura muy exterior al sistema político, que nadie sabía bien de dónde venía, que no tenía grandes apoyos, ni empresarios, ni militantes, que fue Fujimori, que sobre la base de la tierra arrasada y la hiperinflación, y con el contexto particular de la lucha contra Sendero Luminoso, que eso obviamente no está, y que facilitó, pero permitió que Fujimori aplicara las políticas que aplicó y le infringiera a las clases populares peruanas una derrota de la cual hoy no se levantan. Entonces, ¿podría Argentina entrar en este tránsito, ¿no? Que Milei, pese a todos sus rasgos extravagantes, pese a su debilidad de fuerza política, su falta de estructuras, representar una salida cesarista que purgue el impas hegemónico en esta clave? Puede. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Pero es una hipótesis que antes no estaba planteada. Es decir, es una hipótesis de derrota catastrófica de la clase trabajadora que hasta ahora no estaba planteada y que amerita tomar con toda gravedad la amenaza que tenemos enfrente. Digo esto porque hay una tendencia en la izquierda argentina a subestimar el fenómeno, ¿no? No sé si esto se percibe desde afuera. Por ejemplo, ayer fue el día que el PT, es decir, la fuerza predominante en la izquierda argentina, llamó a votar en blanco en el balotaje. El balotaje es el segundo turno. Esta va a ser la posición mayoritaria en la izquierda argentina. Es decir, hay una... de fuerzas trotskistas, ¿no? No estalinista del tercer periodo, ¿no? Hay una tradición a la que podrían remitir, que es la tradición del Frente Único. Bueno, después podemos charlar un poco más esto. Pero una cierta tendencia a subestimar la amenaza que representa Milei. Entonces, esto me parece un punto importante. Agrego para cerrar esta primera fase de caracterización del fenómeno algunas cuestiones que también me parece que pueden tener algo en común con cosas que pasan en otros países, tal vez más latinoamericanas, pero bueno. Primero, no, soy un enemigo de pensar que hay una especie de malestar en general que luego se canaliza políticamente para un lado o para el otro según razones más o menos de pericia política o algo por el estilo. Es decir, no existe una radicalización en general que después va a la derecha o a la izquierda según elementos contingentes. Esto es importante porque un poco, no sé si acá llegó el libro de Stefanoni, La rebeldía de derecha, porque es como si la rebeldía fuera algo en disponibilidad, que va a la derecha o a la izquierda según si tenemos pericia, si tenemos fuerza política, si la pegamos. Yo creo que es equivocado, que lo que hay en Argentina en curso es una metabolización reaccionaria del malestar social, que no es algo que podemos disputar simplemente,
que también es indicativo de algo, porque así pierda Milei, lo que se está generando es una especie de ideología popular de derecha con la cual vamos a tener que lidiar unos cuantos años, y no es un fenómeno así meramente coyuntural. ¿Por qué está girando a la derecha el humor social o las corrientes de opiniones de la sociedad? Por dos razones fundamentales muy vinculadas entre sí. Una es que el considerado progresismo está en el poder, está gestionando un programa de ajuste y está lidiando con la crisis, ¿no? Por primera vez el peronismo, en lugar de mirar la crisis desde afuera, está sufriendo sus efectos erosionantes, un peronismo de rasgos muy progresistas, al menos superficialmente. Entonces, la aplicación de medidas de ajuste en nombre del progresismo, los derechos humanos, la izquierda, empuja el malestar social a la derecha, ¿no? Es como cuando colapsa una experiencia política que, con justicia o no, pensemos el ejemplo clásico de la Unión Soviética, pero podemos pensar en ejemplos más prosaicos o más cercanos. Cuando colapsa una experiencia de esas características, colapsa el conjunto de los valores asociados a esa experiencia. En Argentina, los derechos humanos, la movilización social, la intervención progresiva del Estado en el ingreso, en la redistribución de ingresos, etc. Con lo cual, esta crisis del peronismo empuja el malestar social a la derecha. Esto no es tan sencillo, no es sencillo lidiar con esto, porque no, contra lo que muchas veces se piensa no es que después del reformismo es nuestro turno, ¿no? Como para utilizar otra vieja frase del infame de los años 30. Permítame extender un segundo esta digresión. No cualquier ruptura con los aparatos tradicionales es progresiva. Esto es parte del debate en la izquierda. Por ejemplo, el Partido Obrero, una fuerza importante del trotskismo argentino, yo creo que casi todas, lo que están mirando es, ojo que hay una ruptura en la masa con el peronismo, ese es el factor estructural. La capitalización derechista de esa ruptura es un factor coyuntural. Entonces, están viendo un fenómeno literalmente progresivo. Bueno, esto me parece una catástrofe como análisis, que además se puede contrastar. Es una tendencia de un sector importante del trotskismo, de ciertas corrientes del trotskismo. Voy a dar algunos ejemplos clásicos. El Picchi italiano, el Partido Comunista Italiano. La crisis, el hundimiento de la gran cultura comunista de Occidente que estaba condensada en... ¿Fue una victoria de los revolucionarios en detrimento de reformistas? O sea, se llevan consigo un mundo social, que es el mundo social donde la izquierda radical puede surgir y desarrollarse, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en Alemania, la crisis de Die Linke, ¿es una oportunidad para los revolucionarios o es una catástrofe para los revolucionarios? Yo creo que es una catástrofe. Si alguien piensa que es una oportunidad, tiene que mostrar alguna... No estoy discutiendo con ustedes, ¿no? Estoy discutiendo imaginariamente con nuestros polemistas. Tendría que mostrar algo, ¿no? Bueno, no, estamos creciendo acá, estamos creciendo allá. Lo más probable es que perdamos todos y que en ese hueco que deja la ruptura, para simplificar, del reformismo, penetra la extrema derecha, o penetra síntomas mórbidos, penetra 5 Stelle, la Lega Norte, Meloni, Berlusconi, lo que fuese. Cierro, digresión. Un segundo elemento que creo que empujó el malestar social de la derecha en Argentina, muy vinculado a las características del populismo en el poder, digamos, que fue que el kirchnerismo implementó una estrategia de desmovilización controlada desde arriba, que la implementó durante el gobierno con el típico argumento de no hacerle el juego a la derecha, pero implementó antes. Esto no voy a abundar demasiado, pero se los cuento. En diciembre del 2017 en Argentina hubo una especie de rebelión popular, una escala inferior, pero parecida a la ola que 2018-2019 recorre América Latina, es decir, Chile, Colombia, Perú, más chica, pero de cierta magnitud. En ese momento, diciembre de 2017, hay una gran movilización que hace retroceder a Macri en una medida de reforma previsional y pone a Macri a la defensiva. Uno podría decir que la derrota electoral de 2019 fue el efecto diferido de esas luchas. Pocos meses después hay una corrida bancaria. Estos son fenómenos muy argentinos, ¿no? De golpe una corrida bancaria, explota la inflación y se desestabiliza la situación política y económica. Y estaba planteada la posibilidad de que Macri cayera, es decir, que el movimiento de masas derrotara a Macri en la calle. Esto lo detuvo Cristina Kirchner y el peronismo, y esto es un secreto a voces y prácticamente lo han dicho. La política fue contener la movilización social y ganar electoralmente. Ahí empezó, si uno diría, ¿dónde empezó la rebeldía de derecha? Bueno, empezó ahí, cuando la rebeldía fue sofocada por izquierda.
Luego, durante el gobierno, el argumento era, bueno, gobierno amigo, no hay que movilizar para no hacerle el juego a la derecha, y la imposibilidad, digamos, en el sentido más elemental, de poder expresar el malestar frente a una situación de deterioro económico, por medios económicos corporativos, por medios sindicales, por ejemplo, hacer un paro para tratar de que el golpe al salario sea más bajo. La imposibilidad de todo eso creo que también favoreció la salida, la respuesta con salidas individualistas de la crisis. Entonces, cuando el progresismo dice no hay que movilizar para hacerle el juego a la derecha, hay que tener muy claro que desmovilizar es lo que le hace el juego a la derecha, y en esto la historia latinoamericana reciente es muy gráfica. Bien, paso al segundo punto, que es extrema derecha, fascismo y Milei. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Más o menos bien? Bueno, sigo, si se aburren o se empiezan a levantar, se empieza a abreviar. Desde que Trump gana las elecciones o Bolsonaro, todos estamos discutiendo cuál es la vinculación entre esto que estamos viendo ahora y el fenómeno de entreguerras. Hay un momento donde pareciera que casi entorpece el debate, ¿no? El debate sobre el fascismo, ¿no? Yo creo que no, pero hay un momento donde sí. Porque hay o bien una inflación exageradísima del término fascismo, entonces se llama fascismo a cualquier cosa, ¿no? Cuando el fascismo, bueno, en la entreguerras tuvo que ver con condiciones muy específicas, ¿no? La descomposición de los estados y las fuerzas armadas surgidas de la guerra, la emergencia de partidos fascistas de masas, de bandas paramilitares, de estado totalitario corporativo, bueno, como no cualquier cosa es fascismo, ¿no? Y cuando se infla tanto el término, genera muchos problemas, entre otros políticos, ¿no? Porque detrás de la inflación del fascismo viene la alianza con la burguesía democrática, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero hay un error simétrico, que es que como no vamos a ver repetirse esas cosas, ¿no? Es muy difícil que vamos a repetir algo en una sociedad occidental como lo que sucedió en Alemania en los 30. Anular cualquier estudio comparativo o cualquier analogía que nos pueda ser política o teóricamente útil. Yo tiendo a pensar en el medio de estas dos posiciones que en Europa no hubo otro fenómeno de emergencia extrema derecha que no sea en los años 30, así que hay un paralelo. En Argentina tenemos las dictaduras militares, pero que creo que son fenómenos diferentes. Si tengo tiempo voy a explicar por qué. Así que creo que no podemos privarnos de un estudio comparativo, es decir, qué de la experiencia de aquellos años nos está indicando algo útil para estos años. Y un punto más sobre la opción que rechaza el fascismo. Hay también una consecuencia política. Así como en el otro hay una tendencia frente populista, para decirlo de forma rápida, acá en quien rechaza los fenómenos actuales como fascismo, tiende a haber una tendencia a poner el listón demasiado alto de las medidas unitarias defensivas. Es decir, como no es fascismo, no hay mucho de qué preocuparse, ¿no? Son partidos todos burgueses convencionales y no hay grandes amenazas a las libertades democráticas. Amenazas a las libertades democráticas o riesgo de derrota catastrófica a la clase trabajadora hay de distinto tipo, ¿no? El fascismo fue una forma de la reacción, muy específica, pero uno diría el thatcherismo, ¿no? La clase trabajadora británica no se levantó nunca el golpe del thatcherismo. El thatcherismo fue una forma de autoritarismo, ¿no? Stuart Hall hablaba de populismo autoritario. Podríamos discutir si era una categoría útil o no, pero fue una forma. Bueno, me parece importante no poner el listón tan alto y decir solo cuando veamos estados corporativos totalitarios o movimientos de masas paramilitares es que sacamos el manual del Frente Único. Mientras tanto hacemos la política convencional. De vuelta, esto es parte del debate que tenemos con la izquierda, en la izquierda argentina y sobre todo con sus corrientes sectarias que son predominantes. Entonces, yo creo que hay tres aspectos del fascismo histórico que no creo que se repitan, pero que son útiles para pensar lo que pasa hoy en la extrema derecha. Ya no estoy hablando solo de Argentina, sino globalmente. Uno es la fuerte carácter plebeyo de la base del fascismo, ¿no? Que en el caso de los años 30 implicaba una capacidad de movilización social extraparlamentaria muy grande. Entonces, carácter popular más capacidad de movilización, yo creo que ahí hay que poner un punto. Segundo es la enorme autonomía estatal que el fenómeno fascista
puso en juego, ¿no? Contra las teorías convencionales, por ejemplo, la Internacional Comunista. No quiero meterme mucho en debate de esa época, ¿no? Pero la teoría convencional de Comintern era que el fascismo era el instrumento de los grandes monopolios contra la clase trabajadora. ¿No? Es una teoría que en realidad todavía tiene un cierto crédito en las corrientes de la extrema izquierda, ¿no? El instrumento contra la revolución. Bueno, yo creo que nada es el instrumento. O sea, los fenómenos políticos no son instrumentos, ¿no? No es un botón el fascismo que la burguesía aprieta cuando está en situaciones de emergencia. Son fenómenos políticos autónomos, donde se sedimentan todo tipo de contradicciones e incluso accidentes, ¿no? Y donde hay una cosa, bueno, ahora voy, porque no quiero adelantarme. Y el tercer punto que me parece que es útil es que el fascismo tuvo un proceso de radicalización autoritaria procesual. Me parece que acá es una última indicación que me parece importante tener en cuenta. Sobre la base popular. Yo pienso que una de las características peculiares del fascismo es que se inviste del ropaje de la rebelión, ¿no? Contra los políticos, contra las finanzas, contra la casta, contra los judíos. Y eso le permite capitalizar frustraciones sociales de distinto tipo y reunir una política reaccionaria con un movimiento de masas, ¿no? Esto es una cualidad. Otro movimiento reaccionario no tiene esta característica. Las dictaduras militares son movimientos de orden, ¿no? Esta capacidad de movilizar un sector de la población, en último término, movilizar un sector de la población contra otro, ¿no? Porque el fascismo finalmente clásico de la entreguerra fue movilizar un sector de la pequeña burguesía arruinada contra la clase obrera y contra las amenazas revolucionarias provenientes de la clase obrera, reemplazando el papel que tendría que tener el Estado y su capacidad represiva convencional en momentos de crisis de la autoridad estatal. Bueno, creo que esto es uno de los rasgos singulares del fascismo, ¿no? Hannah Arendt decía que era la alianza temporal de la turba y la élite, ¿no? Hannah Arendt, una liberal extremadamente inteligente que recomiendo que lean y que, bueno, Ben Said, alguien que recomienda con mayor capacidad que yo, Ben Said le encantaba Hannah Arendt, así que es un respaldo. Pero bueno, el fascismo es como una especie de contrarrevolución desde abajo, ¿no? Me parece que este es un aspecto clave para ver la especificidad de esa forma de reacción que es el fascismo. Togliatti lo define como régimen reaccionario de masas, ¿no? Sigue esta línea. Yo creo que Trotsky también, si podemos acumular citas, Gramsci, Trotsky, los análisis más separados de la Internacional Comunista estalinizada y de los autores más lúcidos del marxismo entre guerras, ven esta cualidad muy autónoma, punto uno, y muy plebeya, punto dos. De este carácter plebeyo surgen las tensiones entre el fascismo y las clases dominantes. Bueno, ver acá un equivalente es algo que hay que hacer con muchísimo cuidado, porque es evidente que no hay un movimiento de masas militarizados, con algunas excepciones, por ejemplo en India, de Modi, creo que hay fenómenos de este tipo, pero es minoritario por el momento. Pero yo sí que veo que hay fenómenos de politización reaccionaria y autoritaria de sectores medios. Eso hay en el trumpismo, eso hubo en el bolsonarismo y eso hay en toda la derecha argentina, para nombrar tres ejemplos. Podemos sumar Venezuela, podremos sumar otros casos. Esa movilización, esa base social con elementos populares tiende a movilizarse incipientemente tiene capacidad de intimidación sobre sectores populares, ¿no? Entonces vemos los grupos supremacistas en Estados Unidos, las bandas paramilitares en Brasil que asesinaron a Marielle Franco. En Argentina eso estaría un poquito, por el momento parece más contenido, pero después de la victoria de Milei levantaron la cabeza un montón de grupúsculos que empezaron a hacer acciones. Entonces, a diferencia de la derecha tradicional, esta extrema derecha tiene algo de eso, una base popular con capacidad de movilización y por ahora no de choque violento, pero sí de acciones o iniciativas. Segundo aspecto vinculado a la autonomía política que el fascismo expresa. Porque una cosa que para mí confunde mucho, y acá vuelvo a Milei, es que Milei no tiene el favor del grueso del poder económico argentino, ¿no? Se parece un poco a Trump en 2016, ¿no? Creo que Trump en 2016 fue el frente único más amplio que se le opuso a alguien y más derrotado, ¿no? De toda la clase dominante, todos los medios de comunicación, los sindicatos, bueno, perdieron. Incluso si pensamos en Le Pen en el 2002 también, ¿no?
En el caso de Milei, como estos dos, están tan estremecidos los sectores progresistas como la burguesía por la posibilidad de que gane Milei. De esto muchas veces sigue como una especie de conclusión tranquilizadora. Bueno, si las clases dominantes no quieren Milei, ¿por qué nos preocupamos? ¿No? Finalmente no es el candidato de las clases dominantes. Esto en Brasil llevó a que el sector de la izquierda argentina llamen a votar en blanco con la conclusión de que Lula era el candidato del imperialismo, no Bolsonaro, ¿no? Hay una frase, no quiero desviarme mucho en esas cosas, pero me gustan. Hay una frase, un texto que empieza con un título genial, un texto de Trotsky que dice, se llama Aprendan a pensar, carta a mis amigos ultraizquierdistas. Así trataba el viejo a sus amigos. Nosotros no podemos hacer eso. Pero decía algo así, voy a simplificar, decía algo así como, en el 95% de los casos donde la burguesía pone un signo, nosotros ponemos el contrario. Pero hay un 5% donde no es así, donde ponemos el mismo signo que la burguesía, pero con nuestro propio sello. Si la política revolucionaria fuera simplemente donde la burguesía dice A, nosotros decir no A, Trotsky decía, cualquier sectario seguiría una estrategia magistral. Bueno, es más complejo, ¿no? Efectivamente, además, los estudios sobre el fascismo han profundizado mucho en los rasgos autónomos, o sea, es decir, ¿hasta qué nivel las clases dominantes no querían fenómenos fascistas en el poder? Por ejemplo, hay muchos mitos sobre el financiamiento a Hitler y tal, esas cosas existieron, pero los estudios historiográficos muestran hoy de forma bastante concluyente, las clases dominantes, hasta el momento que el rey designa a Mussolini o que Hitler asciende al poder, no querían esas cosas en el poder. Porque en general la burguesía quiere un régimen pluralista, no depender de un caudillo que puede enloquecer, que puede tomar medidas aventureras, un régimen pluralista que puede adquirir la forma de una república parlamentaria, donde influye de una forma más cómoda, sin depender de una figura autoritaria. Pensemos que todas las limitaciones que tuvo el capitalismo alemán durante el nazismo, ¿no? Yo diría, se suspendió la ley del valor, no se podía fugar capitales, digamos, restricciones muy poderosas. Esto abriría toda otra vía. Pero yo más que instrumento pensaría en que la burguesía finalmente utiliza las ventajas que le ofrecen fenómenos de este tipo y se produce un proceso de limitación mutua, ¿no?, entre las clases dominantes y los fenómenos fascistas, ¿no? De adaptación, llegado el caso, y limitación mutua. Esto permite no hacer un juicio sumario sobre lo que está diciendo la burguesía sobre Milei, por ejemplo, o cuando pasa otro fenómeno de este tipo. No poner un signo menos donde la burguesía pone un signo más, ¿no? Además, la burguesía no tiene por qué acertar, ¿no? A veces se equivoca, así que está bien tener un juicio propio al respecto. Y tercer punto respecto al fascismo, que no es tanto un paralelo como una especie de indicación útil, que es que el fascismo nunca se implementó de forma abrupta, es decir, nunca nació fascista enteramente, ¿no? Fue un proceso que atravesó etapas, rupturas, radicalizaciones. Si uno analiza, por ejemplo, en Italia, Mussolini gobernó mucho tiempo una coalición con demócratas cristianos, con liberales, o sea, fue avanzando, ¿no? En Alemania fue un poquito más abrupto, pero también empezó de una manera un poquito más... ¿Con esto qué quiero decir? Que la extrema derecha hoy no sea fascista no significa que no pueda hacerlo. En todo caso, es una conquista política que no lo sea, ¿no? No es fascista y hay que evitar que sea, siendo que enfrentamos un fenómeno que todavía no cristalizó y puede tener tanto una normalización burguesa como una radicalización autoritaria. Entonces, ojo con, no es fascista, no nos preocupemos, ¿no? Me parece, este es otro debate con la izquierda argentina y con parte de la izquierda internacional. Bueno, y ahora ya voy a ir cerrando con algunas indicaciones muy breves sobre cómo pienso que tiene que orientarse la izquierda radical anticapitalista en esta situación, ya volviendo al caso argentino específicamente. En primer lugar, detectar que está planteada una hipótesis que antes no estaba planteada, que es una derrota catastrófica de las clases populares, una amenaza directa a las libertades democráticas, es decir, una amenaza a los órganos, a los organismos, a las estructuras de organización del movimiento obrero, de la izquierda, de los movimientos sociales, y que la máxima prioridad es evitar eso. Tan sencillo como eso, ¿no? Esto implica dar una consigna de voto que evite el acceso de Milei al poder, ¿no? Y yo creo que ahí hay que evitar cualquier cautela, ¿no? Yo pienso que hoy el FIT está llamando a votar en blanco, yo creo que llamar a votar contra Milei, lo cual implica una consigna de voto positivo. Podemos charlarlo esto. Es decir, hay que llamar a votar a Massa.
el voto no es estratégico, el voto es táctico, ¿no? Solo los ultraizquierdistas le asignan un contenido a un acto cívico, un contenido estratégico que tiene que condensar todas las delimitaciones políticas, ¿no? El voto no es un apoyo político, ¿no? Y esto es algo que la gente entiende muy bien, curiosamente, ¿no? Cuando uno llama a votar, supongamos en este caso a Massa, para cerrarle el paso a la extrema derecha, la gente entiende muy bien lo que estás haciendo. No es que la gente entiende, bueno, entonces estás embelleciendo, ¿no? Porque la gente hace esto todo el tiempo, ¿no? Vota uno para que no gane el otro, etc. Una pequeña cita, ya que estamos. Lenin, cuando recomienda votar a los laboristas, le dice, ustedes me dicen, no sé si conocen la historia, en algún momento Lenin dice a los comunistas ingleses, ustedes tienen que votar a los candidatos laboristas. El Partido Comunista Británico en los 20 era muy chiquito, el laborismo fue grande desde siempre, entonces como una forma de acercarse al movimiento obrero, tienen que votar candidatos laboristas, al menos allí donde es posible, etc. Allí donde no tenemos candidatos propios, pues, no importa los detalles. Y muchos le respondían algo así como, bueno, pero es una táctica muy compleja, la gente no entiende que estamos votando laboristas, pero en realidad somos comunistas, etc. Y la frase de Lenin, no voy a poder reproducirla, voy a parafrasear, pero es algo así como, no le impongan su propio doctrinarismo a las masas. Las masas entienden esto perfectamente. Lo que no lo entienden son ustedes, que vienen con estas cosas, pero es un razonamiento muy intuitivo. Bueno, yo creo que no hay que subestimar lo que... Hay una forma última de subestimación de lo que significa que la extrema derecha llegue al poder, que es decir algo así, una consigna muy típica de la izquierda, bueno, esto se dirime en la calle, ¿no? Finalmente se dirime en la lucha social. Bueno, esto es una verdad, pero es una verdad parcial. No es independiente quien tiene el poder, ¿no? Puede haber luchas muy grandes. El Estado, yo insisto bastante con esto, que en varios textos venimos discutiendo esto de distintos puntos de vista, el Estado no es una mera representación de relaciones de fuerza exteriores, ¿no? Entonces condensa, representa lo que pasa en la calle, por ejemplo. El Estado tiene un grado de autonomía que le permite actuar incluso contra las relaciones de fuerza y quebrar las relaciones de fuerza. Entonces, no podemos subestimar de ninguna manera quién tiene algo tan poderoso como las instituciones del Estado. En general hay dos formas de subestimar esto. Una es el movimentismo que dice, no importa la política institucional, no importan las luchas, y otra, más parecido a lo que venimos charlando, el ultraizquierdismo, tipo tercer periodo stalinista o tipo las corrientes sectarias del trotskismo, los burgueses son todos iguales, finalmente son burgueses, entonces no hay grandes diferencias. Bueno, sí hay diferencias, sí es importante, y no podemos subestimar lo que se condensa en una elección presidencial. Para ir cerrando, hay una herramienta tradicional que yo creo que sigue siendo el momento más alto del debate estratégico marxista, que fueron los debates sobre el Frente Único en la Internacional Comunista en los años 20, ¿no? Frente Único, gobierno obrero, consignas transitorias, bueno, hay toda una serie, es decir, cuando los bolcheviques se enfrentaron a la revolución en Occidente. El Frente Único es una herramienta importante, bien entendida, bien actualizada para enfrentar amenazas de estas características, ¿no? Y el Frente Único, es decir, en primer lugar, una cosa muy prosaica, que es la unidad defensiva del conjunto de la clase trabajadora en todas sus corrientes, es decir, incluyendo los reformistas y todas las corrientes que existan contra los enemigos comunes, permite diferenciar de dos estrategias que siempre están presentes en los debates sobre cómo enfrentar a la extrema derecha, que a veces incluso son parecidas. Una estrategia dice, como la socialdemocracia, o el reformismo, o la conciliación de clases, o el populismo, no importa el término, pero las políticas de conciliación de clases, para decirlo en términos más generales, finalmente son las que engendran el fascismo, o engendran la extrema derecha, tenemos que luchar permanentemente contra las dos simultáneamente, ¿no? No podemos resignar la lucha contra una, porque finalmente una es la causa de la otra. Bueno, esto es una verdad parcial, pero solo parcial, ¿no? Para seguir con mi escolástica, Trotsky tiene una frase muy buena, que la voy a parafrasear mal, que decía, la socialdemocracia produce el fascismo, pero la socialdemocracia también es la primera víctima del fascismo. Entonces, esa doble dinámica permite un campo de acción común con la socialdemocracia contra los enemigos comunes, ¿no? De hecho, Trotsky va a profundizar este análisis en los procesos de radicalización que sean la socialdemocracia en los años 30, bueno, lo sigue mucho. Pero ahí me parece que hay un punto importante, ¿no? Que es oponerle al ascenso de la extrema derecha políticas en términos generales de frente único, que también se diferencia, por supuesto, de la otra alternativa, que es considerar que como estamos en una situación defensiva, hay que subordinarse políticamente a la burguesía democrática, a los reformistas, bueno,
como pensamos que finalmente ellos son la causa de la emergencia de este tipo de fenómenos, y hoy en Argentina eso tiene un contenido muy claro. Nosotros, si logramos evitar que Milei acceda al gobierno, vamos a tener unos años para tratar de torcer razones estructurales, factores estructurales muy poderosos que puedan hacer que vengan otro Milei, o Milei recargado u otro Milei, porque las tendencias al ajuste y a la capitulación del peronismo son muy fuertes y eso genera un malestar que los puede capitalizar la extrema derecha. Entonces, como hay una relación de causa y efecto, no podemos subordinarnos a la causa para combatir el efecto. En todo caso, esto lo escribí hace poco, así que lo repito de esta manera, aunque suene paradójico, a veces son necesarias acciones puntuales con la causa contra el efecto, pero solo eso, ¿no? Acciones puntuales, no una subordinación política. Entonces, para cerrar, creo que hay 4 tareas así de forma muy práctica. Dar una consigna de voto contra el acceso a Milei al gobierno, impulsar un movimiento de masa democrático. Esto no sucedió en Argentina, es indicativo de un periodo de grande movilización, que no haya habido una reacción cuando Argentina tiene una tradición casi insurreccional muy fuerte. Puede darse ahora en la segunda vuelta. No dar ningún tipo de apoyo político a Massa, llamarlo a votar, pero no dar ningún tipo de apoyo político a Massa. Y por último, y aunque parezca una especie de tópico que uno repite de forma izquierdista cada vez que termina una charla, hay que crear una fuerza política independiente, anticapitalista, radical, que pueda disputar el malestar y evitar que la crisis del progresismo, la crisis del populismo, lo capitalice la extrema derecha. Bueno, gracias. Bueno, la verdad es que muchas gracias por la exposición, ha sido súper clara. Yo es verdad que estoy súper friquizado con esta cosa, llevo 2-3 meses de un seguimiento bastante exhaustivo de todo el proceso electoral y tal. Sin embargo, por cómo se ha dado, me han pillado un poco a destiempo la última decisión del FIT. De hecho, me han pillado a destiempo y quiero decir, porque yo hasta lo que sabía es que Miriam Bregman, la que se había presentado a las elecciones, la que ganó las PASO por ese espacio y tal, sí repetía que no son lo mismo y daba una consigna más o menos abierta al voto a masa y que era el segundo el que había perdido Solano quien decía lo del voto en blanco y tal. Quiero decir, quería que me explicaras qué se ha movido ahí para que la opción, que en principio era la que del que había salido derrotado en las PASO en ese espacio, haya sido la opción que ha decidido ese espacio. No sé si me explico. La segunda, hay 2 vectores en la política argentina que son difícilmente trasladables o traducibles de primera aquí, que una es el peronismo, aunque yo creo que más o menos se puede, bueno, en mi caso lo puedo traducir a mis palabras, y otra es el radicalismo. Me gustaría saber cuál es el papel actual del radicalismo en todo eso y la influencia que tiene a día de hoy. O sea, si puedes primero traducir un poco qué sería ser radical, qué es el radicalismo, porque es una cosa, insisto, igual que el peronismo se puede entender como cierto corporativismo nacional, social, etc., el radicalismo como que cuesta, y es verdad que aquí ha jugado juega un papel un tanto ambiguo y que me gustaría que se concretara, y el tercero es, aunque tú ya has dicho que muchas veces la opción o el sentido popular va un poco muy en paralelo o, si no, contradictorio a lo que se dice en grandes medios y tal, ¿hasta qué punto las cargas de Milei, no tanto contra Perón, sino con un personaje como Raúl Alfonsín, no puede hacer cierta mella? Porque es verdad
que a mí me ha llamado la atención como un personaje, como periodistas tan de derechas como Papi Escobar o como Jorge Lanata han cargado absolutamente contra Milei por las declaraciones sobre Alfonsín y quería saber un poco si eso sí que ha tocado a lo mejor una línea de fuego un poco difícil de traspasar o eso. Bueno, sí, perdona, y una reflexión muy rápida. Una reflexión, más que una crítica, una reflexión. Me parece muy interesante o sea, está muy bien analizar el fenómeno Milei en términos políticos, económicos, estructurales y tal, porque hay una tendencia, tanto de la progresía de aquí, como de la progresía de allá en Argentina, como lo veo, de cargar las tintas en supuestas neurodivergencias de Milei, que me parece, aparte de súper torpe, y un capacitismo absolutamente atroz. Y era eso. Perdón por alargarme. No, está muy bien. Muy buenas tardes, Martín, gracias por la exposición. Disculpa la tardanza, venimos de la sierra, etc. Bueno, dicho esto, a mí me interesaría ver un poco, trascender. Yo nací en Centroamérica, en Costa Rica, y tenemos un problema con un presidente conservador que ha imitado cosas de Bukele. Entonces, ¿qué es este fenómeno? Ya lo has dicho tú en parte, pero que aunque no son idénticos, tienen mucho en común. ¿Qué ves en común? Bukele, Trump ya lo has tocado, pero a mí me toca más América Latina, que es lo que me atraviesa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es el fenómeno a nivel ya un poco estructural latinoamericano y hegemónico, ¿no? Dentro del capitalismo y dentro de este capitalismo un poco digital también, ¿no? Que nos está atravesando a todos y a todas y a todas. Te hago una pregunta. Sí. La pregunta es, ¿cuál es el punto de contacto entre Bukele o los fenómenos que se dan en Centroamérica y la extrema derecha en Sudamérica o Milei en particular? Correcto. Ok, bien. Vale, bueno, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, una como más estratégica y otra como más mundana. La más estratégica es, o sea, yo le vengo dando vueltas desde hace tiempo y puede partir de una concepción como instrumental, de lo que has dicho de que los movimientos políticos no son instrumentos, ya puede ser un fallo mío. Pero bueno, lo quería preguntar, que también, o sea, tengo cierta sensación, o siempre que se dice que la extrema derecha no es fascista todavía, ¿no? Como o que no tiene pues esos elementos de los años 30, aunque potencialmente los puede tener. Y yo siempre pienso como cuál es el rol que juega en esto la debilidad de los movimientos populares y en particular de los revolucionarios, ¿no? O sea, en qué sentido no lleva a término como sus elementos fascistas porque... O sea, no sé si decirlo así, pero como que no le hace falta. Sí. Porque, bueno, o sea, eso es una cosa que me viene, o sea, como que lo pienso desde hace tiempo y te quería preguntar. Y luego, la pregunta más mundana, pues tiene que ver con cómo... O sea, con cómo, que también le vengo dando vueltas hace tiempo, aunque sobre esto tengo menos respuestas todavía, que es como la diferencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda en la adaptación a ciertos fenómenos sociales que se dan, ¿no? O sea, tú comentabas al principio el tema de la individualización de la fuerza de trabajo y en general, no sé si en consecuencia, pero del conjunto de la sociedad y cómo como políticamente la extrema derecha, en España pasa un poco lo mismo, sabe incidir ahí a través de pues, el manejo de las redes sociales, etcétera, donde al menos en España la extrema derecha tiene un campo abierto enorme y sin embargo la izquierda como que no nos sabemos mover bien ahí, un poco no sé si, o sea, presos de ciertas formas de hacer política, no, bueno, pues como leemos a los clásicos y tal en términos estratégicos, pues como que también nos
nos empapamos de esas como formas de contacto con las masas, siendo que ahora son un poco distintas. No sé si la extrema izquierda argentina es un poco más hábil en eso. Porque sí que es verdad que yo creo que lo fundamental en nuestro campo es centrarnos en las razones estratégicas de fondo, porque sí que creo que el reformismo tiende a poner demasiado el foco en esos aspectos como, digamos, comunicativos y tal, del fenómeno Milei y de otros fenómenos, pero no sé si nosotros lo hacemos demasiado poco. Hagamos esta y Sí, respondo, pues, yo quería simplemente preguntar en la base de la hiperinflación si es la fabricación de moneda a lo loco o la carestía de los insumos extranjeros o, digamos, en la medida en que hay una hiperinflación que puede reflejar una debilidad de tener una economía alternativa, por decirlo en pocas palabras, lo cual desarma un poco a los trabajadores también. Empiezo con esta, que ya son varias y muy buenas preguntas, así que me va a llevar un tiempo. Las primeras, estás muy bien informado, veo que fue exhaustivo, como vos dijiste, el cotejo que hiciste de la situación política argentina. Consigna de voto, aclaro esto, el partido Miriam Bregman sacó recién ayer su declaración política, su pronunciamiento ante la segunda vuelta, y es un llamado al voto en blanco. Había circulado una respuesta a una entrevista en la radio donde ella dice, bueno, no son lo mismo. Claro, finalmente nadie piensa que son lo mismo. Nada es igual a nada. No quiero ponerme en filosófico, Leibniz, no, pero estaba diciendo algo así. Es como, no, lo mismo no son. Pero bueno, que no sean lo mismo no significa que voy a votar a uno. Hubiese terminado, si yo hubiese podido rematar el razonamiento. Y finalmente no vota ninguno. Así que, no, efectivamente por ahora, tanto el MST, que se pronunció, son 4 fuerzas dentro del Frente Izquierda, como el PTS, falta Izquierda Socialista del Partido Obrero, se pronuncia por el voto en blanco. Lo que piden también, por ejemplo, el MST es no hacer campaña por el voto en blanco, lo cual es indicativo, ¿no? Uno tiene una política, pero no quiere hacerla, no quiere desarrollarla. Bueno, algún problema tiene esa política, si sos tan vergonzante. Bueno, ese primer punto. Segundo, peronismo y radicalismo. Me voy a centrar en el radicalismo. Ya aprovecho que nadie preguntó por el peronismo, que en general es una duda. Entonces, me voy a centrar en el radicalismo, que es una pregunta clave. Es una buena pregunta, pues es una pregunta clave de esta elección, porque tiene que ver con cómo se van a mover las clases medias frente a esta elección. Vos referiste bien. Primero, ¿qué es el Partido Radical? Se llama Unión Cívica Radical en Argentina. Es un partido muy parecido a lo que era el Partido Radical francés, ¿no? Un partido que emerge reivindica abiertamente, ¿no?, las tradiciones republicanas de la Revolución Francesa en sus orígenes, que emerge luchando por el sufragio universal a principios del siglo XX, derroca, digamos, al régimen conservador e impone el sufragio universal masculino, digamos. Y siempre estuvo asociado a ser el instrumento político de las clases medias, sobre todo cuando emerge el peronismo, porque inicialmente era la alternativa a los conservadores. No quiero extender mucho esto, ¿no? Pero hasta los 40 era como una especie de laborismo moderado contra los conservadores, y cuando emerge el peronismo adquiere un perfil antipopulista y se transforma en el instrumento político de las clases medias para intervenir en el proceso político. No es un partido de derecha, al menos no en el sentido convencional. Obviamente es un partido burgués, ¿no? No tengo que aclarar estas cosas, ¿no? Pero es un partido liberal democrático, muy asociado a la democracia en los dos grandes episodios. Es decir, la implementación del sufragio universal masculino en 1918, es decir, la primera elección por sufragio universal masculino, y la restauración democrática en 1983 en el personaje central que vos mencionaste, que es Raúl Alfonsín, que es el presidente que le gana por primera vez una elección libre al peronismo y que es un poco como el padre de la democracia moderna en Argentina. Milei, voy a decir esto, que es una cosa muy simple pero muy obvia. Cuando no pensaba que iba a estar en esta situación, dijo barbaridades sobre Raúl Alfonsín que hoy circulan viralizadas todo el tiempo. Alfonsín es una especie de prócer, al menos para un sector de las clases medias y un sector de las tradiciones políticas principales de Argentina. Pero incluso es una figura un poco transversal por su papel en la restauración democrática, su papel en los juicios.
incluso diría más, es un personaje político sumamente interesante, ¿no? Esto lo voy a dejar para otra conversación, pero yo tengo una cierta fascinación por Alfonsín, para que sepan, ¿quién influenciaba a Alfonsín? Portantiero, el que mencioné al principio, el gramsciano, bueno, un tipo, bueno, no quiero irme con esto, pero otra persona a quien ofendió mucho es al Papa. También cuando no tenía... A ver, el Papa es argentino. Para Argentina es un orgullo tener el Papa. Nunca hubiésemos pensado que... el Papa casi que reparte volantes tratando que no gane panfletos, digamos. Hizo una campaña abierta para que no gane Milei. Son cosas que hizo Milei cuando no pensaba que iba a ganar, que iba a estar en este lugar. Milei en su discurso... Milei es sinceramente un anarcocapitalista o un minarquista, digamos, sería la versión moderada. Entonces piensa que el problema no es los marxistas, los bolcheviques, el socialismo, sino que el problema es toda intervención del Estado, y eso empezó en Argentina con el radicalismo y con el peronismo. En realidad le dice bolcheviques a todos, esas cosas que hacen tipo los austríacos, bueno, son todos socialistas. Ahí tiene un problema. Él trata de retroceder ahora, pero es demasiado tarde. Ahora, lo más importante, una cosa muy importante, no es solo si ofendió a Alfonsín, es qué está pasando en esa base electoral del radicalismo que existe, que es la mitad de la coalición que hoy llamaríamos de derecha, pero que en realidad lo que hoy llamamos la coalición de derecha, lo que llevó a Macri al poder, es la combinación de dos sensibilidades, que de hecho estuvieron enfrentadas durante todo el siglo XX, que es una sensibilidad conservadora, derechista, tradicionalista, católica, etc., y una sensibilidad liberal-democrática, hasta diría socialdemócrata, que es el radicalismo. Las clases medias argentinas, hijas de la educación pública, de una serie de valores también igualitaristas, no se sienten cómodos con Milei, o en un sector. Entonces ahí hay que ver, vamos a tener un test muy ácido, muy definitivo en la segunda vuelta, entonces, ¿en qué está pasando en esos sectores? Si está prevaleciendo una radicalización reaccionaria, autoritaria de esa clase media, o si todavía, como sucede en Francia hasta cierto punto, como sucede en algunos países, que hay reservas, donde hay cinturón sanitario, digamos, republicano, antifascista, lo que fuese, hay un sector de las clases medias que rechaza estas alternativas de extrema derecha. La cuestión de la neurodivergencia, sí, está muy presente en el debate argentino, está muy presente en todos lados. O sea, la cuestión de que el problema de Milei es que está loco, ¿no? Se explota eso del peronismo, aparece en el periodismo, aparece como una preocupación de las clases dominantes y coincido con vos que hay un tratamiento muy inapropiado de la cuestión. Voy a ir más o menos rápido por las preguntas porque son bastantes y importantes. Bukele y el parecido. Yo veo todavía más diferencias que parecidos. En el siguiente sentido, Bukele es uno de los ejemplos donde hubo un cambio de régimen político. O sea, hay un cambio cualitativo, ¿no? Hasta donde yo conozco. Tal vez en países donde, digamos, la sociedad civil es un poco más débil o las tradiciones democráticas son un poco más débiles, el salto autoritario es brutal, ¿no? Por ejemplo, comparemos Bukele con Bolsonaro. Bolsonaro, no tengo ninguna duda que es un fascista de principio a fin e intentó un cambio de régimen político y estuvo a 1% de ganar el segundo turno en Brasil, y si ganaba el segundo turno en Brasil se venía el invierno siberiano y no lo logró. Es decir, nadie está inmune de terminar como Bukele, ningún país. Brasil era el gran candidato, una gran lucha política, muy difícil, que implicó grandes debates dentro de la izquierda y se logró derrotar a Bolsonaro. Hubiese ido en un tránsito parecido a Fujimori en los 80, parecido a Bukele en Brasil, con las peculiaridades del caso. Pero todavía creo que eso no se da. Yo tiendo a pensar que tal vez hay que pensar otras categorías, ¿no? No tanto la de fascismo. Por ejemplo, digo rápido esto, en los 70 Pulanzas hablaba de estatismo autoritario. Él pensaba que a la crisis del keynesianismo le seguía un Estado fuerte que no implicaba un régimen de excepción, como el fascismo, las dictaduras militares, es decir, cambiar el régimen político por algo que solo puede tener una existencia provisoria por la brutalidad de sus métodos, en beneficio de una especie de progresivo vaciamiento democrático de las instituciones democráticos liberales. Entonces, la hipertrofia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, el vaciamiento de las libertades democráticas, el aumento del factor coercitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez parte de la extrema derecha habría que pensarla un poco en esa clave, no tanto
cambiando el régimen político, sino produciendo una especie de cambio al interior del régimen, cambio de la naturaleza al interior del régimen político, ¿no? Va a seguir habiendo elecciones, va a seguir habiendo un régimen constitucional, pero se va a ir progresivamente endureciendo en términos autoritarios el Estado. Un ejemplo de esto es Francia, ¿no? Macron, el tipo de autoritarismo de Macron, que es otra familia política, ¿no? Es quien enfrenta a la extrema derecha en Francia, Macron. Pero el tipo de aplicación por decreto, no sé si le llaman ustedes decreto, ¿no? O sea, cuando se saltea de la reforma laboral, el grado de represión de las movilizaciones, la ilegalización de las movilizaciones actuales. Bueno, estamos viendo una especie de, al interior del régimen político, profundización muy acentuada de los rasgos autoritarios, incluso sin la extrema derecha en el poder. Hay que ver cómo profundizaría eso Le Pen en caso de ganar. Entonces, para recapitular, diría, todavía es diferente. Tampoco conozco en detalle el caso de Bukele o los casos centroamericanos, pero pienso que hay que pensar en varias hipótesis. Una es Bukele. Tal vez Bolsonaro estuvo cerca de eso. Otra es algo más parecido a una especie de ala derecha del régimen democrático liberal, digamos. Que la extrema derecha sea eso, una especie de fortalecimiento autoritario al interior del régimen político tal como lo conocemos. Voy a la pregunta sobre qué papel juega la debilidad de los movimientos revolucionarios en que no hayan dado el salto fascista a la extrema derecha. Es una muy buena pregunta y toca el debate que es bastante... O sea, yo lo abordé, pero no me es tan sencillo liquidarlo en un ratito, sobre el debate con la interpretación instrumentalista del fascismo, o más en general, la interpretación instrumentalista del Estado y la política. Esa, por ejemplo, una lectura convencional de buena parte de la izquierda es, como no hay amenaza revolucionaria por parte de la clase obrera, no va a haber fascismo. Porque el fascismo fue la respuesta a la amenaza revolucionaria de la clase trabajadora. Primero, esto tiene algún elemento, es incorrecto en parte históricamente, ¿no? Esto se podría debatir mucho, pero yo creo que el fascismo vino después de la derrota de la clase trabajadora. Vino, en todo caso, a completarla. Angelo Tasca decía... contrarrevolución póstuma y preventiva. Es decir, como la clase trabajadora ya había fracasado, pensemos el caso típico, Alemania, 3 tentativas revolucionarias, las 3 fracasadas, pero todavía estaba peleando, no estaba fuera de combate. En ese contexto vino a terminar con el trabajo. Entonces, ¿necesitaba las clases dominantes el fascismo? Bueno, podríamos discutirlo largo rato. Ahora, ¿qué es lo que sí pienso que seguro sucede y que genera una especie de... no sé si se va a entender la expresión, ilusión óptica instrumentalista, ¿no? Es casi como si no pudiéramos hablar del fascismo si no recurriéramos, te pasaba vos cuando hacías la pregunta, a un lenguaje instrumentalista o un lenguaje funcionalista, para decirlo en términos de las ciencias sociales. Yo creo que el fascismo emerge en condiciones políticas muy particulares que implican una aguda lucha de clases. Por ejemplo, hasta cierto punto las que hubo en los últimos 20 años en Argentina. Es decir, donde contendientes... sociopolíticos se van deteriorando a tal punto que bloquean la posibilidad de resolución por medios convencionales de la situación económica, por ejemplo, de la necesidad de la burguesía, etc. Entonces aparece con fuerza medios no convencionales. Yo creo que eso hay que pensarlo. Solo en condiciones muy específicas emergen respuestas autoritarias, lo cual no significa que emergen porque son la necesidad instrumental de las clases dominantes. Ahí hay una pequeña diferencia. Ahora, como emerge en esas condiciones específicas, se parece mucho al instrumentalismo, ¿no? Porque se parece mucho bueno, apareció lo que necesitaban las clases dominantes. Pero yo creo que la otra explicación es mejor, se adecua mejor a la evidencia histórica y permite pensar mejor que, por ejemplo, podemos tener fenómenos fascistas sin amenaza revolucionaria a la clase trabajadora. Yo no sé cómo llamaría a Bukele, pero en Centroamérica no hay amenazas revolucionarias. Y sin embargo hay un salto autoritario del Estado de unas escalas que no conocemos. Entonces, yo ahí creo que una ventaja de romper con las explicaciones instrumentalistas es pensar que estamos en un periodo histórico inmune al fascismo porque no vivimos amenazas revolucionarias. Y no creo que seamos inmunes al fascismo. Pero podríamos discutirlo un rato más. Sobre la subestimación de la izquierda de algunos fenómenos. Mirá, yo coincido con vos. Cuento una anécdota. Un poco antes de las elecciones del 13 de agosto, la que yo llamaría de Milei,
una compañera de Brasil, que ya venía con toda la experiencia de la lucha contra Bolsonaro, me dice, vos mirá bien las redes sociales, mirá TikTok, ahí está pasando algo que seguro no estás prestando atención. Yo no le di bola. O sea, dije, la lucha política no se va a resolver por lo que pasa en TikTok. O sea, mi nivel de subestimación fue extremo. Bueno, cuando ganó Milei, efectivamente nos dimos cuenta que había un fenómeno ahí que hoy tiene el mismo estatus que los grandes medios de comunicación. Es el caldo de cultivo de fenómenos de una escala que no conocemos, que yo no tengo TikTok, no sé qué mierda pasa, no sé cómo funciona, pero tiene un poder comunicativo enorme y parte del fenómeno se explica por ahí, ¿no? Entonces sí, hay que empezar a tomárselo en serio, es parte de la lucha política y no hay que subestimar, no hay que hacer lo que hice yo en ese momento. Dije, ¿qué va? TikTok. Bueno, el tema de inflación. Es compleja la pregunta, yo no soy economista, voy a dar una respuesta un poco superficial. Primero, en Argentina hay inflación y llamémosle mega inflación, no hiperinflación. Hiperinflación es lo que puede llegar a haber. Yo sé que para países que tienen como mucho 8% anual de inflación o mucho tiempo tuvieron, no sé, 1, 2 o hablar de 140, 180% anual parece hiperinflación, pero no lo es. Es decir, hay un salto cualitativo entre la inflación altísima y la hiperinflación y es que técnicamente en general se considera que a partir de 50% mensual es hiperinflación, pero más allá del número hay un salto cualitativo, es decir, la moneda pierde su valor como medio de intercambio. Es decir, con la inflación va perdiendo varios valores. Por ejemplo, deja de ser medio de reserva, entonces de reserva de valor. Entonces nadie ahorra en Argentina en pesos, ahorramos en dólares, porque un año que ahorraste en pesos se te redujo a la mitad. Bueno, en una situación hiperinflacionaria ya casi no funciona con medio de intercambio directo. Entonces, lo que pierde es un fenómeno cualitativo. Por eso es tan enloquecedor, ¿no? Por eso es como si la sociedad entrara en un colapso general. Pero voy a la pregunta, ¿por qué Argentina tiene un problema inflacionario cuando el mundo no lo tiene o no lo tiene en esa escala? Voy a dar dos razones principales. Una como económica y otra política y están vinculadas, o más o menos vinculadas. Voy a ser muy telegráfico. La estructura económica argentina desde hace muchos años, ya desde la época del modelo sustitutivo, es decir, del modelo de desarrollo por mercado interno, o sea, el periodo anterior al actual, digamos, siempre necesitó más dólares de los que genera. Es decir, exporta a un nivel inferior a los dólares que necesita, ya sea para sus bienes de capital o ya sea para, para otro tipo de cosas, como incluso bienes de consumo o salida de deuda o lo que fuese. Eso genera devaluaciones periódicas, es decir, se llega a un cuello de botella que genera devaluaciones periódicas y nuevos impactos en el salario. Ahora paso al aspecto político. Esto que es así, cualquier economista, cualquier escuela sabe, Argentina necesita más dólares que los que genera. Tiene un aspecto político, que es que en realidad podría resolverse si se aplasta de forma duradera y muy significativa los salarios. Si el salario argentino se equivala, se pondría al nivel del salario brasileño, se resolvería. Porque la fortaleza relativa del proletariado argentino hace que cada vez que hay una devaluación y un pasaje a precios de esa devaluación, hay una carrera por recuperar el salario que no lo logran, hasta ahora no se logra revertir. Entonces, tenés fenómenos de devaluación, pasaje a precios, recuperación del salario, por lo tanto, pérdida de la ventaja comparativa que tuviste con la devaluación, y así sucesivamente en una dinámica que no termina nunca. Entonces, hay un factor de lucha de clases a la base de la dinámica inflacionaria argentina. Que esta es un poco la fantasía de las clases dominantes. Si lograran achatar de forma duradera el salario durante mucho tiempo, podrían resolver ese exceso de dólares que se necesita, ¿no? Porque Argentina tiene como prácticas porque incluso a nivel del consumo se necesitan muchos dólares, ¿no? Hay como práctica de consumo de clase trabajadora con muy europeas, no se ajustan a la productividad del país. Entonces, bueno, esto es una pequeña intento de respuesta de algo que va más allá de mi área de competencia. Pero quiero agregar una cosa más política sobre la cuestión de la hiperinflación. Si gana Milei, lo más probable es que trate de forzar una hiperinflación. Por ejemplo, hoy Patricia Bullrich, que ya es parte del equipo de Milei, dijo, queremos que el país, con nula sutileza, dijo públicamente, queremos que el país estalle antes del 19 de noviembre. El 19 de noviembre es la segunda vuelta. Es decir, antes de que nosotros asumamos que empiece a destruir, digamos, que empiece su rol erosionante ahora una dinámica hiperinflacionaria. Hasta cierto punto la victoria de Milei, y esta es una forma de condensar un poco el riesgo que yo veo, genera condiciones de factibilidad de su propio programa.
Porque el pánico en los mercados, para llamarlo de la forma convencional, va a ser muy grande, porque como quieren generar una hiperinflación, están dispuestos a tomar medidas de corto plazo pro mercados, pero devastadores de corto plazo. Por ejemplo, no quiero aburrirles con cosas de la economía argentina, levantar el cepo, es decir, las restricciones al mercado de cambios, eliminar retenciones a los productos agrícolas, dolarizar. Cualquiera de esas cosas puede generar una corrida bancaria. Si hay una corrida bancaria en una situación donde con la inflación contenida está en 140, 150, un poco más a nivel anual, eso puede disparar sí una hiperinflación. Si dispara una hiperinflación puede tener el mismo efecto que tuvo en el 89-90, que es un gran efecto disciplinador que dejaría un poco el espacio, la tierra arrasada para que venga un programa de ajuste muy brutal. Si quisieran dolarizar, cosa muy difícil, necesitan una hiperinflación para ajustar la cantidad de dólares a los dólares que hay en el país, ¿no? Pero incluso sin eso, políticamente necesitan una hiperinflación. Entonces ahí hay un factor político que yo creo que lo que diferencia la inflación de una hiperinflación hoy son razones políticas. Y si gana Milei puede generarlas. Ahí están mis respuestas. Sí, bueno, ya hemos discutido mucho tú y yo sobre cómo formular la consigna de voto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis de fondo. Yo, la verdad, personalmente optaría algo más similar a lo que optó la LCR francesa cuando Le Pen pasó a la segunda vuelta, ¿no? Como vota contra Milei, ¿no? Creo que viene a decir lo mismo, pero bueno, simbólicamente desligándote un poco del opositor. Pero a mí lo que me preocupa es la discusión de fondo que se abre con el FIT. En primer lugar, para mí hay una cuestión política básica. Una organización política que se presume revolucionaria o que aspira a organizar a la clase trabajadora tiene que tener capacidad táctica también para plantearse problemas concretos, no de forma abstracta, sino concretos. Y uno de ellos es elegir a quién le vas a hacer oposición. O sea, yo creo que si el FIT, que en el fondo lo que viene a pensar es va a llegar Milei al poder, va a haber un gran estallido social porque las fuerzas de reserva del proletariado argentino son tan fuertes que nosotros, bueno, vamos a poder impulsar como esa respuesta. Debería ser consecuente y pedir el voto para Milei, ¿no? Digo yo, si crees que eso va a abrir una situación objetivamente pre-revolucionaria por la capacidad de la respuesta de la clase trabajadora, debería ser esa tu opción política. Claro, yo realmente no creo que vaya a ser así y ahí está el fondo de la discusión. Si gana Milei va a cambiar el clima político del país y van a empezar golpes durísimos contra la acumulación de fuerzas histórica del proletariado argentino. Y esos golpes no tienen que ser necesariamente autoritarios, que también los habrá. Por ejemplo, yo pienso en el movimiento piquetero, ¿no? Que es el gran factor de movilización de la izquierda argentina, no nos engañemos. Es un sistema de subsidio estatal gestionado por organizaciones populares y de izquierda. Lo primero que va a hacer Milei va a ser cepillarse al piqueterismo, entre otras cosas para articular en base a un conflicto a su propia base social, que supongo que está deseando ir al cuello de los piqueteros. Yo creo que la izquierda argentina, sin ese fenómeno tan sui generis de acumulación, pues posiblemente estarías hablando de grupos a nivel militante muchísimo más pequeños, como tienes en todo el resto del mundo. Porque en Argentina también ha habido una tendencia peculiar. Hay partidos de extrema izquierda con miles de militantes. En el resto del mundo no. ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerse. El movimiento estudiantil, no tienes ni siquiera por qué reprimirlo directamente. Va a haber un cambio de clima político. Y luego, obviamente, pues golpes en el terreno laboral, pues contra esa capacidad que tienen los sindicatos, que eso lo explica muy bien Ernest Mandel en El capitalismo tardío, ¿no? Que si hay una acumulación de fuerzas, cuando cambia el ciclo económico, tú también puedes recuperar determinadas conquistas sociales. Entonces, claro, a mí me parece, o sea, un error garrafal, o sea, en el sentido táctico, pero también en el sentido estratégico. Y bueno, pues creo que hay algo como en el ADN de cierta izquierda revolucionaria, ¿no? de tercer periodismo que todavía no hemos sido capaces de curar, ¿no? Y eso que, bueno, yo creo que el enfrentamiento con Massa va a ser frontal, porque aunque gane Massa, yo creo que es obvio que va a aplicar los planes del FMI. La cuestión es cómo tú te enfrentas, ¿no?
a un ajuste desde qué posición y desde qué relación de fuerzas, algo que, bueno, debería importar en la lucha política, ¿no? Y luego, los últimos días, claro, yo lo veo así desde fuera, ¿no? Y desde fuera digo yo, hostia, Macri y Bullrich le han dado el apoyo a Milei. Claro, sumas la aritmética y dices, este gana fijo. No, gana fijo. Se estás hablando el peronismo tiene el 37, Milei tiene el 30 y Bullrich tiene el 24. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo crees que se puede desarrollar como esa dialéctica entre un sector de la derecha, que son sus dos figuras más notables, el expresidente y la última candidata, y luego el sentimiento anticasta que representa Milei? Porque claro, al final esto es una alianza con la política tradicional, que yo, bueno, creo que tiene que ver también de fondo con una realidad. A ver, el programa minarquista o anarcocapitalista es inaplicable, es imposible. El problema de Milei no está ahí. O sea, Milei no va a destruir el poder infraestructural del Estado capitalista. Eso es imposible. Sería destruir como la propia base sobre la cual se erige el poder del Estado en la sociedad burguesa. Eso no va a pasar. El problema es el otro, es el nivel de ataque y de ofensiva estilo Thatcher que puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja como ese equilibrio, ¿no? Entre la necesidad como de mantener como ese momento populista, fuerte, anticasta y tal, y la necesidad, bueno, de vamos a llegar al poder o tenemos opción de llegar al poder, vamos a ir incorporando pues nuevos cuadros de la burguesía para llevar a cabo ese programa de máximos de la burguesía? Sí, bueno, yo quería agregar una cosita por ahí que es interesante mencionar. O sea, Milei no está solo, es una alianza de grupos o grupúsculos de extrema derecha, y cuando empezás a buscar los nombres de los responsables o de los mayores responsables que están ahí al lado de Milei, te das cuenta que muchos son de familiares directos de militares de la última dictadura. Y muchos del cerco a Tucumán, de la guerrilla de Tucumán. Y ese es el peligro que creo yo, que el mayor peligro que tenemos, ¿no? El darle de nuevo el poder a los militares, que bueno, eso puede terminar en cualquier cosa, ¿no? Y ya están diciendo, hay gente que ya está diciendo que va a haber conflictividad social y que la única forma de garantizar una paz social o una estabilidad dentro de la sociedad argentina es sacando a los milicos a la calle, ¿no? Ese para mí es digamos, el peligro, porque evidentemente todo lo otro que dice del dinamitar el Banco Central, obviamente que eso no lo va a poder hacer. Otra cosa, claro, acá tenemos si gana Milei es un desastre. Si no gana Milei es un desastre también, porque el modelo económico está agotado. No hay forma de salir de esa encrucijada, ¿no? Siendo el Massa actual ministro de Economía. No es un X, sino que es el ministro de Economía. Volviendo a Milei, yo sí lo vengo siguiendo, vengo siguiendo el efecto que tiene en las redes sociales, en TikTok, etcétera, etcétera. Muchas veces un vídeo de TikTok de 30 segundos con una frase que es la que la gente quiere escuchar, que al final la gente común que no está politizada vota porque le llega una frase que en algún momento está de acuerdo. Por ejemplo, el anticasta, ¿no? Que por cierto dicen que lo sacaron de Podemos. No, bueno, ellos dicen que lo sacaron de Podemos, ¿eh? Y Podemos lo copió de otro. Pero bueno, pero ellos mismos, digamos que sacan la táctica de Podemos anticasta y la implementan en Argentina, ¿no? Por lo menos lo dicen, es lo que ellos dicen. El alcance que tiene una publicación de esas es mucho mayor que toda la prensa escrita en el país. Mucho mayor. Entonces, claro, están llevando gente joven, gente que no está politizada, gente trabajadora, a un vertedero que es lo mismo que pasó acá con Vox. O sea, Vox, las publicaciones que tiene en Facebook tienen mucho más poder que todos los medios de comunicación de tirada nacional
escrito, por ejemplo. O sea, están los datos. Otra cosa que creo que hay que tener en cuenta, la campaña de Massa, digamos que gira en torno a Milei. No tiene un programa propio de desarrollo de país no tiene ningún programa. No hay un programa, por lo menos creíble, ¿no? Y esto también, o sea, es un poco en comparación lo que pasa acá. Digamos que la campaña del PSOE en las últimas campañas fue Vox, el eje de campaña del PSOE. Y a la vez también los avivan, digamos que los sacan a la luz para decir, o gano yo o ganan los otros, ¿no? ¿Qué prefieren? Y después otra cosa más también, con respecto a la UCR, claro, por ejemplo, tiene sus contradicciones y yo creo que está también en una crisis que ya viene de largo, ¿no? Y es evidente lo que está pasando en Jujuy con toda la represión que está habiendo, y eso es la UCR. O sea, la UCR son, no digo lo mismo, pero también reprimen al pueblo, aplican medidas de ajuste, tienen el plan prohibieron las protestas en Jujuy, de sacar el litio para las empresas multinacionales, etc. Y otra cosa que creo que tenemos que ver es este fenómeno Milei es parte de una multinacional del odio que está organizada, tiene fondos, tiene estructura, tiene gente trabajando todo el tiempo para eso. Hay que verla como una multinacional y Milei es una filial, para mí, de una multinacional, ¿no? Y bueno, nada más. Vale. Yo te quería preguntar un poco sobre la crisis del peronismo, ¿no? Y cuál es la situación como interna que se da en la relación de fuerzas que hay a la interna, ¿no? Porque, bueno, no tengo mucha idea, pero por lo que puedo ir leyendo, lo que me ha ido llegando, la elección de Massa se da como un poco a cara de perro a la interna, ¿no? Al final lo termina eligiendo, pero bueno, históricamente había sido como un personaje bastante odiado por el ala kirchnerista, ¿no? del peronismo. Y luego, por otro lado, creo que hay como otros sectores que podríamos decir como a la izquierda, que no sé qué rol van a jugar cuando se conforme ese hipotético gobierno de unidad nacional que quiere hacer Massa si gana las elecciones, ¿no? Quien se presenta contra él en las PASO, ¿no? Que es Juan Grabois, que, bueno, no sé muy bien qué rol juega o qué bases sociales tiene dentro del peronismo, pero no es exactamente lo mismo que el kirchnerismo tradicional tampoco, ¿no? Luego, bueno, otro de los hitos como de las elecciones del otro día es que Axel Kicillof vuelve a ganar la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, ¿no? Con bastante buen resultado. Entonces, bueno, no sé qué relación de fuerzas hay dentro y qué rol se puede jugar, y también si se pueden como tener algún tipo de frente único con los sectores a la izquierda del peronismo. ¿Estamos con estas? Fueron varias, así que empiezo. Empiezo con Bryce, que creo que fuiste el primero. La consigna de voto es muy táctico, así que no me... O sea, lo esencial estamos de acuerdo. Se trata de elegir el enemigo, ¿no? Entonces, efectivamente, sí. El otro día estuve en una reunión con un trotskista brasileño que él decía, a la elección de Milei le va a seguir movilizaciones revolucionarias en las masas. Enfatizo revolucionarias, porque es literal. Bueno, estamos, ¿de qué nos quejamos, no? O sea, bueno, no, eso no va a pasar. ¿Podemos descartar que fracase Milei? No, no lo podemos descartar. Nadie sabe lo que va a pasar. El punto es, ¿cuáles son las hipótesis planteadas? ¿Cuáles generan escenarios más favorables? Y si queremos jugar con fuego frente a la hipótesis de una derrota catastrófica de clase trabajadora. Porque eso es lo que está planteado en la posibilidad de que Milei acceda al gobierno. El ejemplo del movimiento piquetero es muy bueno.
Para mí, de hecho, es el enemigo, va a ser el enemigo predilecto de un gobierno de la extrema derecha, pues se reúnen muchas condiciones. Primero, es el gran problema de las clases dominantes en Argentina. Pese a todo lo contradictorio que tiene el movimiento piquetero, todo lo clientelar que tiene el movimiento piquetero, todo lo burocrático que tiene el movimiento piquetero, es un poder social en manos de organizaciones populares que garantizan una rutina de movilización callejera de masas que es un factor de la relación de fuerza, ¿no? Es una rara avis internacional, no existe en ningún lugar del mundo un movimiento inicialmente desocupados con esa capacidad de acción, y efectivamente es el punto de apoyo a la construcción de corriente de izquierda radical. Entonces, destruyendo el movimiento piquetero, retrocedemos 20 años, 25 años, no sé, a algún lugar en fines de los 90, no sé. Sería una derrota histórica, digamos. ¿Hay condiciones para derrotar el movimiento piquetero? Bueno, no es sencillo, pero hay muchos elementos también. Primero, se reúne una mayoría social antipiquetera. Es decir, también es parte del desgaste de las fuerzas en un empate catastrófico. La gente está muy cansada digamos, los gobiernos aprovechan el cansancio social ante tanta movilización callejera, ¿no? Vos vas por el centro de la ciudad y está nota de los piqueteros. Bueno, el taxista, digamos, se van enfureciendo en la medida que el tráfico no avanza y van pasando de conciencia política. Yo creo que el ataque al movimiento piquetero puede adquirir la forma para mantener ejemplo, el populismo autoritario a lo Thatcher, ¿no? Los análisis de Stuart Hall o de Jessop, de la New Left, o sea, el pueblo representado en su presidente contra minorías corporativas que defienden sus intereses y que bloquean el desarrollo del país. Yo creo que eso con el movimiento piquetero podría hacer. Entonces, con una mezcla de bajarle presupuesto, persecución judicial, que es muy sencilla para el movimiento piquetero, porque el manejo de plata es tan voluminoso que detectar alguna que otra irregularidad es muy sencillo. Ahí puede ir una ofensiva muy significativa. No deja de ser un choque de trenes, ¿no? Porque perdido por perdido saldrá a luchar el movimiento piquetero y veremos qué pasa. Pero me parece que es un buen ejemplo de... Por ejemplo, Massa va a aplicar, adelanto un poco una respuesta, Massa va a aplicar el mismo programa de ajuste que Milei. Porque si sacamos la corteza ridícula, extravagante del minarquismo, etcétera, hay un programa que es más o menos el mismo, finalmente. Ahora, Massa lo va a hacer con buena parte del movimiento piquetero y el movimiento sindical adentro, porque lo tiene dentro de su coalición política, ¿no? Entonces tiene los factores atenuantes del transformismo, diría Gramsci. El otro no, lo tiene fuera de su coalición política y quiere aplicarlos destruyéndolos, ¿no? Destruyéndolos como fuerza social. Ahí está la diferencia, no está tanto en el programa. Uno diría, finalmente vas más lejos en un caso que en el otro, pero en lo esencial el programa, en sus aspectos serios, es más o menos similar, sino en sus métodos y cuánto de ataque a las fuerzas orgánicas de la clase trabajadora va a haber en un caso y en otro. Me preguntaba sobre como pronóstico electoral. Yo me voy a abstener de hacer pronósticos porque envejecen muy rápido, esto lo estamos filmando, no quiero caer en ridículo, pero el otro día gané, quiero decir, pero no veo una cámara al menos, entonces me animé a... efectivamente, si hacemos una suma mecánica, uno diría, bueno, Milei está arriba, ¿no? Derecha, extrema derecha, está arriba Milei. Si es oficialismo, oposición, está arriba Milei. Si es kirchnerismo, antikirchnerismo, está arriba Milei. Y sin embargo, parecería que no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, en principio hay varias razones. Una es la coalición de derecha que representa buena parte de la clase media está rota. Está rota hoy. De hecho, claro, impresiona mucho la candidata que era expresidente, pero es un sector muy minoritario finalmente y que logró arrastrar, al menos al día de hoy, hay que ver cómo evoluciona esto, mañana puede ser viejo, pero al día de hoy arrastró un sector minoritario de toda la coalición. Eso me parece que, a ver, no es que son buenos, no es que son demócratas, es que está indicando algo de su base social, de que o no les conviene o su base social no se está moviendo al menos enteramente en esa dirección. Pero para mí hay otro sector más importante, son los asalariados. O sea, los asalariados, sobre todo formales, que se dan cuenta que tienen mucho para perder, y yo creo que eso es lo que apareció en esta elección y va a volver a aparecer. Hay una reserva democrática, pero hay también una reserva social. Es decir, Argentina tiene derechos colectivos, tiene sindicatos, tiene indemnización por despido, tiene una serie de cosas que alguien que lo está diciendo de forma desembosada. Bueno, claro, que millones y millones de asalariados voten contra sus intereses de forma tan directa, bueno, ha pasado, ¿no? Pero en general está más o menos disimulado. En este momento no. Entonces, yo creo que ahí está el centro. El centro, yo diría que no es democrático, sino es social. Esto lo podríamos debatir, pero creo que ahí hay una base muy importante de la clase trabajadora que
votó en defensa propia a Massa de forma defensiva. Y eso creo que se va a mantener. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que es la fuerza contra la contratendencia a la suma mecánica, ¿no? Si hace la suma mecánica, gana Milei. Como creo que estas cosas van a aparecer, la ruptura en las clases medias y los sectores populares defendiendo sus derechos conquistados, creo que está en disputa el segundo turno. Salteo un poquito lo de Anticasto, o sea, si efectivamente, si pierde lo que gana en el acuerdo con el macrismo, porque para ir a otros, o sea, para llegar a responder todas las preguntas. Las alianzas de Milei, efectivamente el partido militar, lo que se llama en Argentina partido militar, que es, o la familia militar, son 2 millones de personas se calcula, ¿no? O sea, que efectivamente es la gente las distintas generaciones que pasaron por el ejército y su entorno directo, está representada de forma muy directa en la candidatura de Milei por medio de su vicepresidenta, que es un cuadro excepcional, que da miedo, que es Villarroel, que por primera vez en 40 años de democracia hay una figura que de forma abierta reivindica el genocidio, o dice que no hubo genocidio, reivindica la ultradictadura militar, y le está ofreciendo... A ver, entendamos que en Argentina, con los juicios, la salida de la derrota de Malvinas, la caída de la dictadura y los juicios a los militares han quedado sujetos a una humillación muy significativa, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza del movimiento de derechos humanos y los movimientos sociales y la lucha antidictatorial. Bueno, hay alguien que le está levantando esa autoestima, ¿no? Hay que ver cuál es el nivel de vínculo orgánico, ¿no? Que era muy claro en el caso de Bolsonaro y yo no tengo tan claro en el caso de Milei, ¿no? Eso es algo que hay que investigar, ¿no? Porque además son 2 fuerzas militares muy diferentes, ¿no? En Brasil, por ejemplo, lo mismo en Colombia, estamos hablando de fuerzas militares poderosísimas, económica y militarmente, que son sujetos políticos, agentes políticos muy respetados, cosa que no pasa en Argentina, con una gran capacidad de acción. En Argentina eso en principio no pasa. En todo caso, estarán en el inicio de su recomposición luego de 40 años de humillación. Pero, entonces, ahí yo pongo un signo de pregunta, no lo sé. Está claro que la familia militar vota eso y que sería un retroceso democrático muy significativo que tengamos una negacionista y un negacionista en el poder. Las cosas que ellos dicen no se atrevió a decir ningún candidato en 40 años, ¿no? Para que sepamos cómo se va moviendo la hegemonía, ¿no? Respecto a Massa, no me acuerdo quién me había preguntado, pero Massa, efectivamente, creo vos, Russo, efectivamente es otro desastre, ¿no? Cuando yo digo derrota catastrófica, sí establezco una diferencia de calidad. Pero Massa es una vía más gradualista al mismo ajuste, en todo caso con el movimiento obrero y los movimientos sociales adentro. Es decir, yo lo llamo como una derrota negociada, ¿no? Si lo otro es una derrota catastrófica, esto es una especie de rendición condicional. Bueno, está bien, va a pasar la reforma laboral que vos querés. No me reventé los sindicatos y tampoco que pase tan agresivamente, así se la puedo vender a mis afiliados. Bueno, eso es Massa. Es el mismo programa atenuado por ese tipo de compromisos y autolimitado en su factor represivo, que no hay que descartar. No es que la represión es un factor permanente de la dominación de clase, ¿no? No es una cualidad específica de la extrema derecha. Así que lo mismo la UCR. La UCR, lo que mencionaba de Jujuy, la represión de Jujuy es brutal, no. Ninguna confianza en la UCR y sus valores democráticos. Ahora, sin embargo, hay algo de su base electoral y el ideario con el que ellos trabajan donde desprenderse absolutamente de su tradición democrática es muy costoso. Entonces yo creo que ahí eso los ata, ¿no? Yo creo que ahí no... Yo creo que la tradición democrática de los partidos de la UCR como un partido tradicional es más fuerte, por ejemplo, que en el MDB brasileño, que pudo apoyar a Bolsonaro con menos problemas. Alguien mencionaba que es una filial, no sé si eras vos, Russo. Bueno, yo tengo anotado cosas, entonces... efectivamente, y esto hay que analizarlo, hay una internacional reaccionaria, algo así, pero hay vínculos, redes internacionales, hay algunos textos que lo analizan. Los métodos son los mismos, o sea, de la derecha alternativa, llamémosla como querramos, el uso de redes sociales, el papel de Steve Bannon, el fenómeno sorpresivo, bueno, el dinero, por supuesto. Pero efectivamente hay una red internacional que actúa y que está presente y que hay que estudiarla, estudiar sus métodos y cómo combatirla. Crisis del peronismo.
el peronismo está en crisis pase lo que pase. Y de hecho está en su peor crisis, en mi opinión, de su historia. Eso lo atestigua, que en la primaria tuvo la peor elección de su historia, con 27% de los votos, sumando las dos fórmulas. Si hubiese tenido una sola fórmula, hubiese sido menos. Pensemos que el peronismo en su peor elección tuvo 40% de los votos. O sea, de 40 a 27 hay un trayecto. Y ahora salvó los muebles con 36-37, pero aupado, digamos, empujado por un voto defensivo de mucha gente que no hubiese votado peronismo si no estaba Milei enfrente. Entonces, por abajo hay una crisis importante, que tiene muchos factores que sería largo analizar. Por ejemplo, la crisis del peronismo hasta cierto punto es la crisis del sujeto social del peronismo. Porque hay una tendencia muy ya larga de dualización de la fuerza de trabajo, ¿no? Entre un sector formal e informal, que hace más difícil las lealtades, mantener las lealtades partidarias, ¿no? El peronismo se formó sobre los sindicatos y la clase obrera sindicalizada. Ese mundo empezó a crujir y hay un panorama sociolaboral donde el peronismo sobrevive como puede. Entonces ahí hay un elemento de largo plazo. Después, cosas más de corto plazo. Efectivamente, Massa es elegido un poco como supuestamente con reticencia de Cristina, pero es una reticencia que yo pongo en duda, en el siguiente sentido. Desde que Cristina sale del poder, ya hubo 3 elecciones, 2015, 2019 y 2023. En las 3 elecciones, Cristina, que tenía la capacidad de poner el próximo candidato, eligió lo mismo, un candidato de centro-derecha. Scioli en el 2015, Alberto Fernández en el 2019 y Massa en el 2023. Parecería haber un balance y una estrategia ahí, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con no hacerse cargo de forma directa del poder, parapetarse en algunos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que una figura no directamente involucrada con el kirchnerismo se haga cargo de un programa de ajuste que Cristina considera inevitable, y ahí más o menos atravesar la siguiente etapa. Si no, Cristina hubiese sido candidata. O sea, Cristina no fue candidata por 2 razones. Posiblemente porque pensaba que perdía, pero también porque el tipo de programa que tiene que llevar a cabo y que ella le va a prestar, en principio, gobernabilidad, es muy duro. Entonces, por eso, bueno, que se hagan cargo los derechistas del peronismo de este programa. ¿Yo por qué me voy a hacer cargo yo? Yo creo que hay un razonamiento de ese tipo. Ahora, el peronismo tiene una crisis muy grande. Ganar el poder atenúa las crisis, ¿no? Siempre, si te hace el gobierno, es un factor atenuante. Atenuante no significa que la resuelva. Por ejemplo, va a tener que enfrentar con un instrumental político muy debilitado una situación política muy compleja, o social y política muy compleja. Veremos qué es lo que pasa. Ahora, si gana Milei, vamos a reconfiguraciones políticas que desconocemos. O sea, vamos a un país nuevo. Por ejemplo, buena parte del peronismo del interior del país dándole gobernabilidad. No rompiendo con el peronismo, pero mientras resuelve la interna del peronismo, dándole apoyo parlamentario, apoyos territoriales y cosas por el estilo. ¿Qué va a pasar con el ala izquierda del kirchnerismo? No lo sé. Es una respuesta obvia. ¿Qué se puede hipotetizar? Bueno, si gana Milei, yo creo que nadie se va a atrever a... Va a haber una tendencia a primero, el peronismo va a monopolizar la oposición y todas sus alas izquierdas van a decir, finalmente el peronismo es un dique de contención contra la extrema derecha, entonces no es momento de salirnos, que es la tendencia natural. Pasó en Brasil con el PT, digamos, refuerzan a los instrumentos que están ahí existentes. Ahora, si gana Massa, se puede abrir una situación nueva, porque efectivamente el programa de ajuste va a ser brutal. Ahí mi signo de pregunta sobre el ala izquierda del kirchnerismo es cuán adaptada burocráticamente está. Yo creo que mucho, ¿no? Que estos 4 años no fueron gratuitos. O sea, estamos hablando de gente que militaba con nosotros, luchadores, combativos, honestos, pero 4 años en el Estado no pasan gratuitamente y creo que el nivel de adaptación institucional es muy grande. Entonces, la tentación a hacer una corriente dentro del peronismo y buscar que la renovación del peronismo los tenga ellos a la cabeza, con Kicillof, que vos mencionabas, a la cabeza, va a ser muy grande. ¿Todo esto quita táctica de unidad de acción o de frente único? No, yo creo que venga Milei, y también si viene Massa, tenemos que buscar un puente con esos sectores, ¿no? Porque más allá de esas corrientes políticas, su base social es la población, es el pueblo con el que queremos hacer la revolución, para simplificar. Esto pasa con todos lados, ¿no? Es como Bertolt Brecht tenía, no me gusta el pueblo, decreto la conformación de uno nuevo. Bueno, el pueblo que tenemos es ese. Y bueno, algún vaso comunicante con eso necesitamos tener. La táctica frente único es la táctica preferente. Veremos cómo se desarrolla ese diálogo. Una de las críticas que yo tengo al FIT es que es incapaz de generar un diálogo constructivo con ese sector. Completamente incapaz. Y eso refuerza y cuestiona la base social del peronismo en lugar de desafiarla. Bueno, hasta ahí. Cerramos, ¿no? Bueno, gracias por la atención.